Iniciamos una preciosa serie titulada La importancia de la diligencia. Y ya en el primer tema que dimos, hablamos de la importancia de la diligencia para Dios. ¿Por qué es tan importante la diligencia para el Señor? Teniendo eso claro, ahora vamos a empezar a analizar la diligencia, la importancia de la diligencia en las diferentes áreas de la vida del ser humano. Y vamos a empezar hoy con un área muy importante y es el área financiera. La enseñanza de hoy se titula La diligencia y las finanzas. La diligencia y las finanzas. Así que tome nota, póngase cómodo, no acostado, bien sentado, bien abrigado en su escritorio con papel y lápiz y vamos a estudiar este precioso tema. El Señor Jesucristo es verdad, está en la Biblia. Si hubo un tema del que habló con mucha amplitud y abundancia, fue sobre el tema del dinero. Más de 3000 versículos se calcula, dicen algunos, donde el Señor dijo algo relativo al dinero. Lamentablemente muchos predicadores motivacionales, manipuladores, han salido a decir que si Dios habló tanto del dinero, pues fue porque la intención del Señor es que seamos prósperos. Y la verdad no es así. El Señor sí habló mucho del dinero, pero por una razón. Porque el Señor sabía que el ser humano va o tiende por naturaleza a ser gobernado por el dinero. De hecho, en su palabra lo dice, que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Entonces, cuando el Señor habló tanto del dinero, no fue porque le estuviera haciendo énfasis al dinero y al deseo de que seamos ricos y prósperos como muchos están diciendo y otros están creyendo. Realmente lo hizo porque quiere enseñarnos a usted y a mí que el dinero no es malo, pero que el dinero hay que tenerlo controlado. Tenemos que tener controlado este tema. No se nos debe salir de control, porque la Biblia hace amplias advertencias con respecto a este tema del dinero. La razón de ser de este tema que vamos a tocar esta noche, la diligencia y el dinero, es porque Dios desea que sus hijos sean prósperos, entendiendo próspero como algo integral, amado. Yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma, y que tengas salud, así como prospera tu alma. Entendamos entonces que la prosperidad de Dios es integral. En alguna ocasión me hicieron una pregunta a lo cual respondí, a mí no me interesa ser adinerado, me interesa ser próspero. Y me preguntaron cuál es la diferencia. La persona adinerada lo único que tiene es eso, dinero.
no tiene a Cristo en su corazón, no tiene paz, no tiene tranquilidad, vive en medio de conflictos. No busque usted, por favor, ser adinerado, más bien busque ser próspero. El próspero es la persona, según Dios, que es próspera en todo, tiene su vida en equilibrio. Pueda que no tenga tanto dinero como lo tiene el que es adinerado, pero tiene paz, tiene tranquilidad, tiene gozo, tiene felicidad, disfruta la vida, las cosas sencillas. Y eso es lo que Dios busca. El Señor nunca habló de dinero porque tuviera un interés personal por el dinero. De hecho, la vida de Jesús giró alrededor del dar y de servir más que en el acumular. La práctica del manejo de las finanzas es algo en lo que los creyentes nos estamos equivocando mucho, no poco, mucho nos estamos equivocando. Y Dios quiere bendecirnos y que seamos prósperos. Pero muchas veces esa prosperidad no llega porque hay un obstáculo, hay una tranca, hay una zancadilla. Debemos entender que el dinero está ligado a lo espiritual. Eso es algo que vamos a desglosar y lo vamos a dejar muy claro. ¿Por qué razón la gente hoy no es prosperada materialmente? Vamos a hablar de esa parte material. Vamos a hablar esta noche de dinero, de plata. ¿Por qué el creyente hoy, a pesar de amar a Dios, a pesar de honrar al Señor con sus finanzas, a pesar de trabajar muy fuerte, etcétera, por qué el creyente hoy no ve la bendición muchas veces en esta área? Bueno, la respuesta a todas luces desde ya se la voy a dar, porque hay negligencia. Sencillo. El tema con la negligencia es que muchas veces está presente, pero no la vemos, no la identificamos. Este devocional pretende, por supuesto, generar en ustedes y en mí una reflexión de cómo estamos. Arranquemos. La parte práctica del manejo de las finanzas debiera llevarnos a nosotros a responder tres preguntas. Tres preguntas. Por un lado, ¿cómo puedo yo manejar bien el dinero? Esa es la parte práctica y es la primera pregunta. ¿Cómo puedo yo manejar bien el dinero? La segunda pregunta responde a un aspecto filosófico en el manejo de las finanzas. Recuerde, la primera pregunta responde a una parte práctica, pragmática. Y la pregunta es, ¿cómo hago para manejar bien el dinero? La segunda pregunta responde a un aspecto filosófico en el manejo de las finanzas. Y la pregunta es, ¿por qué gasto mi dinero en la manera en que lo gasto? ¿Por qué lo administro en la manera en cómo lo administro? Y la tercera pregunta responde a un aspecto espiritual que tiene que ver con la pregunta, ¿qué papel juega Dios en el manejo de mi dinero? Repito, vamos a ir despacio y si nos alargamos en este tema, que es lo más probable, no importa, continuaremos en la siguiente enseñanza, pero vamos a ir despacio porque yo quiero que hagamos una reflexión aquí, muy profunda, para que el enemigo no nos siga quitando a usted y a mí por ignorancia, por desconocimiento de principios bíblicos básicos. Repito, en cuanto al tema del dinero, si usted quiere empezar a revisar, confrontarse, en si usted realmente es diligente y quiere hacer las cosas bien como Dios manda, debemos responder tres preguntas que responden o abarcan tres aspectos diferentes.
El primer aspecto, una parte práctica o pragmática. Y responde la pregunta, ¿cómo debo hacer para manejar bien mi dinero? La segunda pregunta es, ¿por qué manejo mi dinero como lo manejo? ¿Por qué lo gasto en lo que lo gasto? Ese es el aspecto filosófico. Y el aspecto espiritual responde a la pregunta, ¿qué papel juega Dios en el manejo de mi dinero? ¿Qué lugar ocupa el Señor en el manejo de mi dinero? Escúcheme, vamos a desglosar aspecto por aspecto. Muchas personas no prosperan, la bendición económica no llega por una razón muy sencilla, porque en la parte práctica no tienen las estrategias. ¿Cómo es esa parte práctica? Llevar un control de gastos, por ejemplo. Esa es la parte práctica. Es cuando usted imprime algún formato de ingresos, de egresos, de gastos, cuando usted lleva un control de cuánto le entra y de cuánto está gastando. Esa es la parte práctica. ¿Cómo lo puedo hacer bien? Llevando un control. Esa es la parte que todo el mundo sabemos. Libros de eso hay por cientos de miles de ejemplares. Usted puede entrar a internet y mirar planes básicos de administración del dinero. Llevar una caja menor en la familia para imprevistos, gastos, es una manera en la que usted podría eh, manejar su dinero, que es una parte completamente práctica. Es decir, ¿cómo lo estoy haciendo? ¿Qué estrategias estoy utilizando? Ahora, es importante que tengamos en cuenta que esa parte práctica hay que definirla. Todos los seres humanos, por lo menos los hijos de Dios, queremos ser prósperos materialmente, financieramente. Y eso no es malo, es bueno, mientras nuestro corazón no esté centrado en eso. Ahora, me quiero concentrar en la parte filosófica, porque la parte práctica vamos a tener un seminario vivencial, se estará anunciando con tiempo para que usted asista. Lo estamos preparando, pero Dios ya está dando la libertad para que hablemos de este tema. En la parte filosófica, muchas personas gastan mal su dinero porque carecen de una filosofía financiera. Si yo le preguntara a usted lo siguiente, ¿qué respondería? ¿Cuáles son los principios filosóficos que le rigen a usted en el manejo de su dinero? ¿Usted qué respondería? Tómese unos segundos para meditar en el tema. Otra vez, si yo le preguntara, ¿cuáles son los principios filosóficos sobre los cuales usted se basa para manejar su dinero? Seguramente usted diga esta noche, no tengo idea de qué responder. O me parece que podría responder esto o aquello. Bueno, aquí ya empieza usted a confrontarse con este devocional y a darse cuenta que ya hay negligencia y que no hay tanta diligencia como uno cree. Hay gente que vive al día. Hay gente que vive al diario. Gastan su dinero de acuerdo a cómo les va llegando y de acuerdo a las necesidades que se les van presentando. No tener una filosofía financiera es lo peor que nosotros podemos hacer, porque lo único que vamos a encontrar es que no hay progreso, no hay avance, empezamos a tener problemas de los que nunca salimos. Primero estamos mirando esta parte filosófica. ¿Por qué razón? Mis hermanos, seamos realistas. El darle a Dios, ofrendar y diezmar, que es algo que debemos hacer y hacerlo de corazón, no es una cosa mágica, eso no es un fetiche. Usted puede ser lo más fiel que usted quiera. Yo he conocido gente que es muy fiel en eso y no ven la bendición.
Pero cuando uno entra a mirar y analizar muchos casos, como este que les menciono, encuentra que hay gravísimos problemas en la administración. Son diligentes en una cosa, pero son terriblemente negligentes en otros aspectos que atañen también el tema del manejo del dinero. Usted puede ser lo más fiel que usted quiera con sus finanzas para con el Señor, pero eso no es una cosa mágica. Usted tiene que ser diligente en la administración. Dios le bendice, sí. No le faltará, sí. De hecho, yo veo gente que es fiel con Dios en sus finanzas y Dios les prospera, pero la plata no les rinde. ¿Por qué? Porque se están cometiendo errores graves. Hay negligencia, no hay diligencia. Entonces debemos tener una filosofía en el manejo de las finanzas. Vamos aclarando esto. Algunas personas compran porque se les presentó la oportunidad. Otros compran porque se antojaron. Otros compran porque no pudieron soportar la tentación. Otros compran porque necesitan lo que compran realmente. Otros compran porque lo pueden comprar y les sobra. Otros compran solo lo que deben comprar. Y todo esto tiene que ver con esa filosofía financiera. Nosotros no debemos perder de vista lo siguiente. Los vendedores, la publicidad que nos rodea en esta sociedad consumista está diseñada para hacernos gastar, para hacernos comprar. Las diferentes épocas del año están diseñadas para eso. Las finanzas, la economía, para generar gasto, manipular a la gente. ¿Quién no ha corrido en un viernes negro a comprar cosas con los supuestos descuentos que dan? A mí me llama gente, creyentes, hermanos, y me dicen, pastor, imagínese que estoy aquí en Catronics. Pastor, usted viera televisores de 65 pulgadas a 1,5 millones, pastor. Uy, qué ganga, pastor. Y ese televisor vale 5 millones. Pastor, ¿será que lo compro? Hermano, una pregunta. ¿Usted tiene ahorita 1,5 millones para comprarlo y de ese 1,5 millones es plata que le sobra en este momento? No, no, pastor, me tocaría con la tarjeta. Ah, bueno. Otra pregunta. Un televisor de 65 pulgadas. ¿Usted tiene en su casa en dónde meterlo? Pastor, pues la verdad es que el apartamento es como pequeño. Y pues no, pues así, no, pues quedaría ocupando toda la pared. Tercera pregunta y última. ¿Usted necesita el televisor de 65 pulgadas? Entonces la gente se ve confrontada con este tipo de cosas. Y yo quiero decirle algo. Si usted no tiene una filosofía financiera, otros se la van a imponer a usted y lo van a manipular. Usted necesita en su proyecto de vida establecer principios. Parte de la filosofía financiera es no endeudarse más de lo que gana. Cosas básicas que sabemos todos por sentido común. Eso es filosofía financiera. Comprar lo que usted realmente necesita. ¿Yo para qué me voy a comprar un nevecón de 10 millones de pesos, hermano? ¿Para qué? Ahí llegó el nuevo celular, creo que es Samsung, ustedes me corrigen, que se dobla. Ese es el cuncho que nos llega. En otros países tienen una tecnología mucho más avanzada ya. Pero aquí nos llega, nos muestran todavía el espejo y todavía nos encandelillamos con el espejo. ¿Saben cuánto está el celular? Casi en 9 millones de pesos. Y le aseguro que es de los que más se va a vender, porque esa es la filosofía y esa es la idiosincrasia de la gente. Encandelillarse. ¿Cómo va a llegar bendición económica así? Entonces, si no hay una filosofía clara, gracias John, el Samsung Fold. ¿Yo para qué quiero ese celular? ¿Para qué? ¿Para qué?
Analicemos, ¿para qué lo quiero? ¿Realmente lo necesito? Señor Jesús, son 9 millones de pesos metidos en un celular. Hay gente que lo va a comprar. Hay gente que gana 1 millón de pesos y harán la maroma para comprarlo. Pasarán papeles y harán cualquier cantidad de cosas para que les aprueben un crédito y lo comprarán. Mucha gente lo comprará porque tiene la plata y les sobra. Pero eso es guiado por una falta de filosofía financiera. En la Biblia hay un hombre que desarrolló una filosofía financiera, el apóstol Pablo. Él dijo en Filipenses capítulo 4, versículos 12 y 13, sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Escuche, está hablando de que él, en su caminar con el Señor Jesús, aprendió una filosofía, una filosofía, es decir, principios y valores que no eran negociables, que no eran manipulables ni influenciables por las circunstancias. La verdad es que muchos no saben vivir en escasez. Muchos no saben vivir en abundancia, en la escasez, cuando les falta la platica, cuando les falta el dinero, cuando no tienen plata en la cuenta, en el bolsillo, reniegan, buscan la manera de endeudarse, maldicen, terminan hasta metidos en cosas ilícitas, terminan pidiendo prestado, pagando intereses terribles. No pagan, quedan mal. ¿Por qué? Porque no saben vivir en escasez. Y parte de la filosofía en el manejo de las finanzas, en la Biblia todo eso está establecido, es tener contentamiento. Ese debiera ser el pilar en el manejo de las finanzas. Un pilar fundamental. Contentamiento. Hay gente que llegó a vieja, tienen cédula, tienen tarjetas de crédito y esas tarjetas de crédito los tienen esclavizados. Casi que toca escondérselas. ¿Por qué? Porque no tienen una filosofía, unos principios y unos valores claros. Usted tiene 500 zapatos. O no exageremos, usted tiene 10 pares de zapatos, pero quiere 11, quiere 12, quiere 13. Tiene los suficientes bolsos para no repetir bolso en 15 días, mujer, pero vio otro bolso y usted lo quiere tener. No tiene una filosofía sana, clara. Y en los tiempos de tener cuidado, en los tiempos de las vacas flacas, siguen gastando como si tuvieran abundancia. Y hay gente que dice, es que yo no sirvo para estar sin dinero, pastor. En cambio, otros no saben vivir en la abundancia. Un día el Señor los bendice, ganan más y más y más y lo pierden todo porque son gastalones. Como le pasó al hijo pródigo. No fue sino que tuviera dinero en la mano y se fue derechito a pecar. ¿Por qué? Porque recibió dinero, pero no tenía principios y valores financieros que lo guiaran. No supo vivir en la abundancia. Mis amados hermanos, cometemos muchos pecados por la escasez o por el exceso de dinero en nuestras vidas. La clave del apóstol Pablo en su filosofía personal, que es la que nosotros debemos adoptar, fue tener contentamiento, tener contentamiento. Cuando el apóstol Pablo dice, sé lo que es vivir en la pobreza,
Cuando él dice, he aprendido, significa que incorporó enseñanzas que el Señor le dio para vivir en toda circunstancia. Sé y tengo contentamiento cuando quedo saciado y cuando tengo que pasar hambre, cuando me sobra y cuando tengo escasez. Ese hombre tenía claro el tema del contentamiento. Era parte de su filosofía, era su mentalidad. Tenía una mentalidad correcta. Y cuando usted tiene una mentalidad correcta de lo que realmente le hace feliz o infeliz, usted va a poder desarrollar una filosofía financiera. Hagamos este ejercicio. ¿Qué tal si usted se propone esta semana? Se lo propongo que lo haga el sábado en la tarde o en la noche. Va a gastar una hora, nada más, una hora. Y me cuenta. ¿Qué tal si usted saca toda la ropa que tiene en su closet y hace un inventario de ropa? Hace un inventario de calzados, de todo, pantalones, vestidos, camisas, faldas, medias, ropa interior, todo. Haga un inventario, tome nota. ¿Qué hay viejo allí que francamente ya cumplió un ciclo? Pero ¿qué aguanta todavía? De pronto usted se encuentre con sorpresas, por ejemplo, que tiene más de 50 camisas, qué sé yo, que tiene más de 30 pares de medias, pero usted va por el centro comercial y dice, quiero esas medias. Cuando yo tengo una filosofía clara, estoy empezando. Ojo, es apenas el comienzo de empezar a ser diligente en el manejo de las finanzas. ¿Este tema es importante? Por supuesto que es importante, porque si usted desarrolla diligencia en el manejo de las finanzas, el Señor le va a poder dar y dar y dar y dar. Cuando desarrollamos una filosofía financiera, ya no nos van a controlar nuestros impulsos, ni los excelentes anuncios publicitarios, ni nuestras emociones. Por eso es tan importante este tema, tener principios y valores. Mucha gente gasta desde las emociones. Mucha gente gasta y eso es muy común en todos los seres humanos. De hecho, el 90% de las cosas que usted compra vienen influenciadas por sus emociones y esto reforzado por esta sociedad consumista en la que estamos. Muchos de los problemas económicos que muchas veces hemos tenido en nuestras vidas obedecen a esa incapacidad que tenemos de contentarnos con lo que tenemos y con lo que Dios nos da. Cuando una persona está sobreendeudada, y esa persona no tiene una filosofía financiera, en lo primero que piensa y en lo primero que le pide a Dios es, necesito otro trabajo, necesito más ingresos. No, el tema no son más ingresos. Ese no es el tema es empezar a corregir la casa. Muchas familias pasan por dificultades financieras porque hacen cosas financieramente hablando completamente negligentes que los meten en problemas. Me ofrecieron hace poco comprar un perro, pero el costo de ese perro por la raza es de varios millones. Y yo me puse a hacer cálculos y le dije a la persona, no porque lo estuviera pensando, yo prefiero adoptar un perrito, tanto perro hermano que se puede adoptar y la gente gastando un montón de plata comprando. Y yo le dije a la persona, ¿cuánto vale el mantenimiento de ese perro? ¿Cuánto se come mensual? Yo hice cuentas. Se me van unos 380 en comida mensual, sin contar con las medicinas que necesite, las desparasitadas y cualquier cantidad de cosas, porque es un perro de raza grande. Y además de eso, el costo del animal. Entonces, si yo quiero ahorrar, yo tengo que hacerlo manejando el dinero de una manera diligente.
y no incurriendo en gastos innecesarios. Si a mí me ofrecen una nevera de 8 millones de pesos, de 10 millones de pesos, sí, muy bonita, sí es una belleza, tiene una tecnología maravillosa. Es más, cuando usted se para enfrente de la nevera, lo abraza, le da un pico y le dice, ¿qué quieres comer hoy? Hay neveras que le llevan a usted inventario de lo que hay en la nevera. Hay neveras que usted ya las ha visto porque ya están, son muy comunes, que tienen unas pantallototas más grandes que el televisor que yo tengo en el cuarto. Hay neveras que usted con solo tocarla ya le prende adentro todo sin abrir la nevera y le muestra lo que hay adentro para que usted lo saque. Y vienen con una cantidad de tecnología que no se niega, es muy hermosa. Si necesitamos esa nevera. Y el día que se dañe el arreglito, 2, 3 millones de pesos el golpe, ¿podemos sostenerla y mantenerla? Hay mucha negligencia en el manejo del dinero, mucha. Hay gente, hijos de Dios, que no debieran tener tarjetas de crédito, porque la manera en cómo manejan el dinero es pésima, pésima. Hay gente, hermano, que tienen unos problemas financieros terribles. Las cosas no cambian. ¿Saben qué es lo peor? En muchas familias entra plata, hay ingresos, pero no hay libertad, porque recordemos que quien nos bendice a nosotros es el Señor. Hay gente que tiene una maldición de insatisfacción en sus vidas. ¿Había escuchado el término? Quizás sí, quizás no. Lo cierto es que es una realidad. Hay gente que tiene una maldición de insatisfacción en sus vidas. Nunca están satisfechos. Estas son las familias que pasan por grandes dificultades porque no tienen contentamiento con lo que Dios les da. Los controla esa maldición de insatisfacción y siempre quieren más y más y más, cueste lo que cueste. No solo es el costo económico, es que están controlados por esa insatisfacción, con tal de tener lo que quieren. Usted encuentra gente que le encanta todo de marca, lo más fino, y si no es de marca, no lo compran, no lo compran. Necesitamos decidir estar contentos en nuestro corazón, con lo que tenemos, con lo que podemos comprar y con lo que podemos pagar. En vez de pedirle a Dios más ingresos por causa de las deudas que usted tiene, ¿qué tal si usted le pide perdón al Señor por la negligencia que usted está presentando en el manejo de sus finanzas? Necesitamos desarrollar una filosofía financiera. Y ese primer aspecto de esa filosofía financiera es tener contentamiento. Podríamos mencionar otro aspecto de tener una filosofía financiera y es decidir esperar para cada cosa. No nos endeudemos tanto. Ahorre por lo menos a tener la mitad. Por lo menos. Esto es importante entenderlo. Nos vamos a evitar muchos dolores de cabeza. Los intereses con las tarjetas de crédito son terribles. Todos tenemos tiempo de sembrar y de cosechar, pero la palabra de Dios también nos habla de tiempos de escasez. Entonces nosotros debemos entender que hay que pensar en una filosofía, principios y valores, principios y valores que nos ayuden a entender que debemos manejar mejor las finanzas, que no nos debemos dejar llevar por el día del amor y la amistad, por el día de la madre, el día del padre.
Usted ve gente, hermano, que cada que el día de la madre botan la casa por la ventana. El día del padre botan la casa por la ventana. El día del cumpleaños del hijo botan la casa por la ventana. ¿Usted cuánto se gana? Un mínimo y quiere salir adelante. Hay gente que maneja una economía cíclica, no progresiva, cíclica. Es esa economía en la que usted se ve lleno de deudas, pasa un tiempo, logra salir de deudas, pasan unos meses y otra vez está endeudado. Otra vez tiene las tarjetas full y así se la pasan. Así se la pasan. Es cíclico. Y debemos desarrollar esta filosofía financiera porque esto nos va a evitar gastar en lo que no debemos, cuando no debemos y por las razones equivocadas. El que tiene una filosofía financiera sana, clara, va a gastar o va a mover su dinero por motivaciones correctas, en el tiempo correcto y de la forma correcta. Y todo comienza con Dios. Cuando rendimos nuestra voluntad al Señor. Escuche esto y no se le olvide. No se le olvide este principio. Por favor, tome nota de este principio, lo voy a decir despacio. La prosperidad material no debe ser un sueño en su vida. La prosperidad material debe ser un proyecto. Repito, la prosperidad material no debe ser un sueño, debe ser un proyecto. Yo trabajo, yo me muevo, yo me esfuerzo, yo me sacrifico para hacer realidad ese proyecto de ser próspero materialmente. Cuando usted ama a Dios, cuando usted le entrega su vida al Señor, cuando Dios es el primero en su vida y usted honra al Dios del cielo, créame, el Señor no tiene problema con prosperarlo materialmente. Él no tiene ningún inconveniente. Mucha gente en lugar de pensar en administrar su dinero con disciplina y trabajar duro, sueñan en que van a prosperar. Y si usted entiende este principio, que la prosperidad material no debe ser un sueño, sino un proyecto, usted va a empezar a hacer cambios en la administración de su dinero. Pero mientras usted y yo seamos negligentes en la administración del dinero, se nos puede pasar la vida y no ver lo que deseamos y lo que queremos. La prosperidad no debe ser un sueño, debe ser un proyecto. Un proyecto en el que trabajamos, un proyecto en el que nos enfocamos y entendamos algo. Prosperar sí es posible, es necesario y además es parte del plan de Dios para nuestra vida. Sin embargo, esa prosperidad material no va a llegar por casualidad. Esa prosperidad material no va a llegar simplemente porque está a la vuelta de la esquina. Tampoco va a llegar simplemente porque usted va a la iglesia. No, va a llegar porque usted se mueve. Porque usted se mueve. Y eso nos exige tener un plan de cambios, un plan de acción. El mismo Señor Jesús habla de planificar. En Lucas 14:28 hay un ejemplo. Supongamos que alguno de ustedes quiere construir una torre. ¿No se sienta primero a calcular el costo para ver si tiene suficiente dinero y terminarla? Entonces, literalmente el problema de muchas familias no es la falta de dinero, sino su incapacidad para administrarlo. Es la falta de diligencia, sentarse, calcular lo que tienen, lo que pueden lograr con ello. Lo importante no es cuánto ganas,
Lo importante es cómo administras. Porque está demostrado y está comprobado que entre más se gana, más se gasta. Entre más se gana, más se gasta. Y lo dice la palabra en Eclesiastés 5:11, donde abundan los bienes, sobra quien se los gaste. Y hay diferentes planes y reglas. Está, por ejemplo, una regla que se llama 10-20-70. Una regla interesante que a muchos no les gusta ni les va a gustar. ¿En qué consiste esta regla? Invierta el 10% de sus ingresos en la obra de Dios. Cúmplale usted a Dios. Porque dice la palabra que el que da a Dios se enriquece a sí mismo. Ahorre el 20% de sus ingresos para imprevistos y para un capital a futuro. Y oblíguese a vivir con el 70% de sus ingresos. Hay gente que dice que esto es imposible. No, hermano, es cuestión de organización. Y establecer un buen manejo de finanzas requiere, entre otras cosas, algo que no le gusta a mucha gente y es agachar la cabeza. Hay que agachar la cabeza y hay que reconocer que necesitamos ayuda y necesitamos orientación. Porque usted va y hace mercado como le place y como le parece y tiene excusas. Hay gente que hace mercado, como lo decíamos, semanal. Imagínese usted. Hay otros que lo hacen diario. Sale todo más costoso. Es que las cosas se dañan, pastor. Pues tengo que buscar la estrategia para almacenar. Tengo que buscar la estrategia para refrigerar. Esto implica cambios estructurales, dejar de poner peros. Pero tengo que empezar a ser diligente en el manejo de las finanzas si yo quiero ver resultados. Entonces, fíjense ustedes la importancia de este tema. La parte espiritual, la parte filosófica y la parte práctica en el manejo del dinero. Hemos hablado esta noche de la parte filosófica. Usted necesita establecer principios. Deje de quejarse. Empiece a pensar en cómo genero más ingresos. Su corazón no está centrado en eso. Usted no ama el dinero. ¿Por qué Dios no lo va a bendecir y lo va a respaldar? Tenemos que orar que el Señor nos muestre cómo estamos en el manejo del dinero. Porque estamos llamados a ser buenos administradores. Señor, te pedimos en el nombre de Jesús que nos ayudes y que nos guíes, que nos fortalezcas, que nos acompañes, que nos dirijas, que nos enseñes. Ayúdanos, Padre, en el nombre poderoso de Cristo. Ayúdanos, Señor. Gracias, Dios. Amén y amén.